En el texto que hemos leído hay unas cosas muy importantes en lo que voy a compartir con ustedes hoy, y quisiera que pusieran mucha atención y estuvieran aquí en lo que voy a compartir con ustedes. El título es: La tierra gobierna el cielo. La tierra gobierna el cielo. Leonardo Ravenhill dijo en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento?, que les estoy mandando a ustedes unos apartes. ¿Sí lo están leyendo? ¿Sí lo están leyendo? Unos apartes de ese libro, cosas muy tremendas. Pero Leonardo Ravenhill dice que la oración se apodera de lo eterno. ¿Cuántos saben que la oración se apodera de lo eterno? Porque la oración nos conecta directamente con el cielo, nos conecta con el trono de Dios. Por eso la oración se apodera de lo eterno. En estos versículos del 15 al 20 encontramos dos aspectos importantes que quiero que los veamos. El primer aspecto menciona un caso específico. ¿Cuál es el caso específico? Si tu hermano peca contra ti, ve tú con él solo, y si tu hermano te oye, lo has ganado a él. Y si tu hermano no te escucha, entonces toma a 2 o 3 testigos, para que en la presencia de 2 o 3 testigos pues conste toda palabra. En la primera parte se menciona un caso específico. En la segunda parte se menciona un principio general. O sea, los principios pasan de lo general a lo específico. Pero ustedes notarán que primero hay un caso específico y luego un principio general. Vayan, por favor, hilando lo que estoy compartiéndoles a ustedes y estén acá. Se menciona primero entonces una situación individual y luego un principio general. Pero la primera parte tiene que ver con la aplicación del principio general. La aplicación del principio general. Y en el versículo 18 y 20 nos habla de la razón o principio para la primera parte. ¿Estamos? Hay un principio, hay un asunto general, pero hay un principio específico. Recuerden el tema que vamos a tratar hoy: la oración se apodera de lo eterno, o la tierra gobierna el cielo. El primer caso específico nos enseña a nosotros hoy y nos entrega herramientas para poder tratar cualquier tipo de situación, por difícil que ésta sea en esta tierra. A veces no sabemos cómo tratar determinadas situaciones, pero en la Biblia nos enseña cómo hacerlo, cómo tratar esas situaciones que se presentan básicamente se presentan en nuestras relaciones horizontales. Podemos tener una muy buena relación vertical con Dios, ¿cierto? Pero es necesario tener buenas relaciones horizontales. Y en este caso nos está hablando de un hermano que peca contra otro hermano. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Algún hermano ha pecado contra alguno de ustedes? ¿Algún hermano ha pecado contra ustedes? Y cuando un hermano peca contra nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es el manejo de eso que sucede? Porque cuando un hermano peca contra otro, se produce un rompimiento, una ruptura en las relaciones. Pero entonces, ¿yo qué hago?
con esa situación? ¿Cómo trato yo esa situación? Y recuerden que cuando no se tratan esas situaciones, entonces, ¿qué va a suceder? Las personas se van a llenar de odio, de amargura, de resentimiento y utilizan la postergación para poder tratar esas situaciones que se presentan con el hermano. ¿Cierto? Porque cada ser humano nació no para ser un llanero solitario, sino que nació para vivir en comunidad. Y cuando uno vive en comunidad, pues se presentan roces y se presentan situaciones, como suceden en los hogares, ¿cierto que sí? En los hogares pasan cosas, hay situaciones difíciles en los hogares, pero la Biblia nos enseña a nosotros cómo abordar y tratar esas situaciones. Mateo 5:23 también nos dice que si tú traes tu ofrenda al altar y cuando vengas al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda en el altar. Por ejemplo, aquí cabría una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos venido a traer las ofrendas y los diezmos y quizás tenemos algo o un hermano tiene algo contra nosotros? Y sin embargo, venimos acá y entregamos la ofrenda. Pero el Señor dice, antes de hacer eso, reconcíliate primero con tu hermano. Puede preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con la oración? Va a tener que ver mucho a medida que sigamos avanzando en el tema. Entonces, la segunda parte indica que la tierra gobierna el cielo. La tierra gobierna el cielo. El Señor dice, porque todo lo que atéis en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. No dice lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Dice todo lo que ustedes aten en la tierra va a suceder algo. Hay una conexión con el cielo. Inmediatamente será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Entonces la acción de la tierra precede a la acción del cielo. Antes que sucedan cosas en el cielo, deben de pasar primero en la tierra. ¿Aló? Antes de que pasen en el cielo, primero tienen que suceder en la tierra. O sea que lo que sucede en la tierra precede a lo que va a suceder en el cielo. La acción del cielo está gobernada por la acción de la tierra. La acción del cielo está gobernada por la acción de la tierra. En el versículo 19 dice, para poder seguir hilando esto, dice lo siguiente. En el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, ¿qué va a pasar? Aló, la Biblia se interpreta a sí misma ahí dice, se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Recuerden ustedes que lo que suceda entonces en la tierra va a suceder en el cielo. Por eso en Mateo 6, 9 y 10, cuando el Señor enseña sobre la oración del Padre Nuestro, enseña el Señor a que la voluntad de Dios se haga ¿dónde? ¿Dónde se echa la voluntad de Dios? ¿En el cielo? Como también en la tierra. Porque uno podría decir, ¿la voluntad de Dios se hace en la tierra? La voluntad de Dios entonces sucede en el cielo como
en la tierra. Entonces hay una conexión, ¿de acuerdo? Hay una conexión entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Sigan armando ahí la cosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿cierto? Y sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos a Él. Muy bien. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, ¿cierto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podríamos decir que el Espíritu Santo intercede, ora, pide por nosotros los creyentes, de acuerdo a la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Sí estamos? Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el versículo 19, tomando este tema: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mateo 16:19, cuando Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan ustedes que ellos empiezan a decirle que el Señor es Isaías, que el Señor es Jeremías, o que es alguno de los profetas? Y el Señor le pregunta a los discípulos, ¿estamos acá? A los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que es Jesús? Muchos dirán el milagrero, el que me ayuda. Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Jesús es el que me saca de los problemas. ¿Ya? Porque son las lecturas que se hace la gente acerca de quién es Jesús. Pero en Mateo 16 dice que Pedro se atrevió a responderle al Señor a la pregunta, que Jesús hizo muy buenas preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro eso? El Padre que estaba en los cielos. ¿Y qué estaba pasando? En la tierra estaba pasando esto, pero el cielo se le abrió a Pedro. El Padre le reveló a Pedro quién era verdaderamente el Mesías o el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: yo te digo que tú eres Pedro, que significa Petra o piedra. Y el Señor le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que no prevalecerá contra la iglesia? La muerte, las puertas del Hades. Seguimos. Y el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Noten que hay una congruencia entre lo que pasa en la tierra y en lo que sucede en los cielos. Y la oración lo que hace es eso, hermanos, es conectarnos con el cielo
conectarnos con el cielo, pero quien toma la iniciativa para que suceda lo del cielo es lo que pase en la tierra. En la tierra. Y esta es una cosa muy importante para nosotros hoy. Y quiero ilustrarles en el Antiguo Testamento esto que les estoy diciendo. En el Antiguo Testamento ustedes han leído en Éxodo 18 del 8 al 12, cuando Moisés levantaba la mano. Cuando Moisés levantaba la mano, Israel o el pueblo de Dios prevalecía contra los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba la mano o se cansaba, entonces los amalecitas prevalecían contra Israel. Recuerden que estamos conectando entre lo que sucede en la tierra con lo que sucede en el cielo. Entonces Aarón y Hur colocan una piedra, sientan a Moisés y levantan las manos de Moisés para que recibiera fuerza. Noten que hay una acción en la tierra, que paralelamente está sucediendo en el cielo. Por eso el Señor está diciendo, lo que ustedes aten aquí en la tierra, ahora les explico un poquito de eso, lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desaten en esta tierra será desatado en el cielo. Segundo texto para ilustrar lo que estoy diciendo en Isaías 45:11. Este es muy bonito. Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Y me gustaría que los que toman nota y subrayan y tienen colores, subrayan preguntadme de las cosas por venir y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios está concediendo que la tierra gobierne al cielo. Y cuando hablamos que la tierra gobierna al cielo, no estamos hablando, cuando dice el Señor, mándeme, es que Dios es un mandadero, es que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, que Dios tiene que responder a mis caprichos, que Dios tiene que hacer lo que realmente yo le oro o le pido a Él. Dios está en la obligación, pregunto, en la obligación de responder todas nuestras oraciones. ¿Aló? Dios está en la obligación de responder tus oraciones, excepto si tu oración está de acuerdo a la voluntad expresa del Señor. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes entre nuestras oraciones para que nuestros caprichos, aún nuestras necesidades sean cumplidas, y otra cosa es orar con base en la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Y es cuando Dios no responde a mis oraciones caprichosas. Porque aún cuando Dios dice no, es una respuesta. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos no, es una respuesta o no. Papi, dame los tenis de 250,000 pesos. Y el papá le dice, no, no tengo. Es una respuesta. Entonces, la oración que hacemos en la tierra, como está conectada con el cielo, entonces deben de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso en el texto dice, mándeme, díganme acerca de las cosas por venir. Entonces partamos de una premisa: no toda oración que nosotros hacemos va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos orado cosas que no son la voluntad de Dios? ¿Aló? Señor, dame esto. Señor, dámelo. Y el Señor le dice, no, porque no te conviene, porque eso no es mi voluntad para ti. Y allí es donde tenemos graves problemas nosotros, los creyentes de este tiempo, de esta época.
Y es que pensamos que es que Dios está en la obligación de responder todas nuestras oraciones. Y eso nos mete a nosotros en una cierta crisis, ¿cierto? Porque a veces Dios no quiere responder o dice, no respondo esa oración porque eso no te conviene, eso no es para ti. No es mi voluntad para ti. Entonces, la razón por la que no obtenemos respuestas a nuestras oraciones, como les decía ahora, es porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cómo puedo yo conocerla? ¿Cómo puedo saber si aquello que yo estoy pidiendo es voluntad de Él o no es voluntad de Él? ¿Cierto que tenemos ese problema o no? ¿Aló? ¿Tenemos ese problema? Por ejemplo, yo les digo una cosa. ¿Será que la voluntad de Dios es la salvación de nuestra familia? ¿Cierto? Sabemos que es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que nuestra familia sea salva. Es la voluntad de Dios que tú recibas sanidad. ¿Ah? Y no tenemos problemas con eso, ¿cierto que no? No tenemos problemas con eso porque sabemos que el texto de la Biblia nos dice que es voluntad de Dios que nosotros estemos sanos. Es voluntad de Dios que nosotros seamos libres de ataduras, libres de pecado. ¿Es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces hay una situación que quiero compartirles a ustedes. Y es que entre la eternidad pasada, ¿cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Que a Dios nadie lo creó, Él no se hizo a sí mismo. Dios en su eternidad pasada existía. Dios es el Dios preexistente. Él habita, la Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Estamos entre la eternidad pasada y la eternidad futura, porque ¿cuántos de nosotros pasaremos la eternidad con el Señor? ¿Cuántos pasaremos la eternidad con el Señor? ¿Cuántos estamos construyendo una eternidad que vamos a pasar con el Señor? Entre la eternidad pasada y la eternidad futura hay algo que quiero hablarles, y es la dimensión del tiempo. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura hay una dimensión, y es la dimensión del tiempo. En esa dimensión del tiempo, nosotros estamos en esa dimensión del tiempo. O sea, Dios hizo la creación en una dimensión de su tiempo. Creó lo que nosotros llamamos cielos y tierra, toda la creación, y le dio un ambiente propicio para que el hombre viviera en ese ambiente propicio. Pregunto, cuando el Señor hizo la creación, antes de la caída, ¿el hombre estaba en la dimensión de la eternidad? ¿Cierto que sí? O sea, antes de la caída, la creación hace parte de la eternidad. El problema es lo que sucede en Génesis capítulo 3, ¿no? Hay una cosa que es bueno que nosotros tengamos en cuenta, y es que Dios le dio al hombre el libre albedrío. Crean ustedes que Dios no es un titiritero. Crean ustedes que Dios no es un manipulador. Él no manipula nuestra conciencia, no manipula nuestras decisiones. Le dio al ser humano la capacidad de escoger. Por eso Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Cómo es? Escoge. Y ese Dios que amamos nosotros, entonces nos dio a nosotros la capacidad de escoger. En Génesis 2, 16 y 17, cuando Dios hace el jardín, recuerdan que el Señor le dice, ustedes de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás, porque el día que ustedes coman de eso, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces al hombre le dio libre albedrío. El hombre en su libre albedrío tomó la decisión. Cuando la astuta serpiente viene a tentar a Eva, entonces ella, en su libre albedrío, entonces ella toma del fruto del árbol y entonces fueron abiertos sus ojos, lo da a su esposo y entonces ahí se comete lo que hemos llamado un pecado de alta traición y todo, absolutamente todo se vuelve nada, se vuelve patas arriba. El propósito de Dios con la creación se vuelve un caos. El mundo entra en caos. Cuando el pecado entra, entonces el mundo se vuelve un caos. ¿Cuántos saben ustedes que cuando el pecado entra todo se vuelve un caos? Y entonces el hombre toma la decisión de oír a Dios o no oírlo, de obedecer a Dios o no obedecerlo. Y eso es lo que el Señor nos dio a nosotros. Entonces, el libre albedrío restringe a Dios de hacer lo que Él desea hacer. ¿De acuerdo? ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros? Y que Dios quiere hacer muchas cosas a través de nosotros. Entonces, pregunta, ¿el problema lo tiene Dios o lo tenemos nosotros? Nosotros que no oímos la voz de Dios, nosotros que no obedecemos a la voz de Dios y que queremos hacer lo que nos da la gana, por esa misma razón es que se produce ese rompimiento, esa ruptura en la relación con el Señor. Entonces el libre albedrío del hombre permite o impide que la voluntad de Dios se realice. No es que Dios no quiera responder nuestras oraciones. No es que Dios no quiera responder nuestras oraciones. No es que Dios no quiera darnos respuestas a nuestras oraciones. El problema radica básicamente en nosotros. Pero en la segunda eternidad, el hombre en su libre albedrío vivirá en una conexión eterna con el Señor. Una conexión eterna con el Señor, porque el diablo será atado, el Señor vendrá por su iglesia pasará la eternidad con el Señor y estará conectada con el Señor. Pero el problema es que la iglesia, que somos tú y yo, estamos limitando a un Dios ilimitado. Que Dios quiere hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces la iglesia, que somos tú y yo, limitamos la voluntad de Dios, limitamos que la voluntad de Dios se cumpla sobre nuestras vidas. Porque Dios no violenta entonces tu voluntad. Dios actuará de acuerdo a la voluntad del hombre sobre la tierra, hasta que la tierra se ponga en armonía con el cielo. La tierra se ponga en armonía con el cielo. Lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos ponernos en armonía con el cielo, para que así como sucede en la tierra, suceda igualmente en el cielo. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia en la tierra? La respuesta es hacer su voluntad. Ese es nuestro principal llamado o ministerio, es obedecer a Dios haciendo su voluntad, para que esa voluntad se realice en la tierra así como en el cielo. Por eso necesitamos entender que la oración es una declaración de lo que Dios quiere hacer en la tierra, porque como sucede en el cielo, entonces va a suceder en la tierra. Entonces la oración es una declaración. La oración debe constituirse en un decreto
de lo que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Entonces la oración no es un acto religioso. La oración no es un asunto de religiosos o de la religión. La oración es un asunto de los hijos de Dios que se quieren conectar con el cielo haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y ahí es donde tenemos entonces los grandes problemas. Entonces, como un principio de la oración es pronunciar y decretar la voluntad de Dios. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Amén. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es este asunto de atar y de desatar? En el original traduce atar, escuchen bien. Atar significa encadenar, ligar, prender, sujetar. Atar, estar en cadenas, en prisión. Atar a Satanás. Porque a propósito, Satanás será atado. En los últimos acontecimientos finales, Satanás ahora no ha sido atado. Pero la iglesia tiene el poder de atar a Satanás y sus secuaces y sus seguidores a través de la oración que decreta atarlo, de cortarle el círculo de acción a Satanás. Entonces, la oración es un decreto donde se ata, pero también se desata. La palabra desatar significa romper, quebrar, destruir o disolver. Traduce la palabra desatar, disolver. Desligar, soltar algo amarrado o preso. ¿Creen ustedes que la iglesia necesita atar y desatar? ¿Cuántas cosas necesitamos atarlas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia del Señor de esta ciudad? Pero ¿cuántas cosas necesitamos a través de esta declaración de desatar el poder de Dios, de que nosotros atemos todo aquello que se está oponiendo a Dios y a su voluntad? Que el poder de Dios se desate sobre la iglesia para que la obra de Dios se pueda realizar en la tierra. Y si se realiza en la tierra, entonces se está realizando en el cielo. Por eso es necesario entender esto, parte de la oración de atar y desatar. Entonces, atar todo aquello que se opone a Dios. ¿Creen ustedes que hay muchas cosas que se están oponiendo al Señor? ¿Cuántos sienten que muchas cosas se oponen en sus vidas? Porque cada uno de ustedes y yo somos la iglesia del Señor y tenemos autoridad de atar y desatar a través de la oración, donde decretamos nuevas realidades espirituales. ¿Creen ustedes que si la capacidad de la iglesia fuera, ¿cuántos saben que Dios tiene una capacidad inmensa? Que Dios tiene respuestas inmensas, que el poder de Dios es inmenso. Y esto sucede así, como si la iglesia, es más, la iglesia somos un conducto, un canal, un medio, donde el poder de Dios se desata. Si la iglesia tuviera un tubito, así de chiquito, un tubo de media y un gran tanque de agua, ¿cómo fluiría el agua por ese tubito? Pues evidentemente fluiría muy débil y muy tenue. Pero ¿qué tal si la iglesia, que es un medio, tuviera una envergadura mayor, un tubo mayor? ¿Cómo fluiría el poder de Dios a través de ese tubo? ¿No sería más poderoso? ¿No sería más fuerte?
Entonces el asunto no es si Dios no quiere, si Dios quiere o no quiere hacer. El punto principal es que nosotros tenemos una medida muy pequeñita, y nosotros creemos que a través de esa medida es donde va a fluir el poder de Dios, pero el Señor quiere derramar su poder en una manera mucho más grande, pero cuando tengamos una envergadura mayor. Y lo que hace la oración de atar y de desatar es traer ese poder de Dios de una forma mucho más grande y mucho más poderosa para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén?